Bueno, Domingo, en el día de ayer, en horas de cierre del programa, estuvimos comentando sobre una información que estaba circulando en los medios en ese preciso momento, más que en los medios, en los grupos de WhatsApp de abogados, fue que lo vi, sobre la parte dispositiva que había comunicado el Tribunal Constitucional a través de la parte dispositiva 35-23, un comunicado, donde básicamente un boletín que resume la parte ejecutiva de las sentencias que se han fallado hasta ese momento, ese mes, y donde se declaraba la inconstitucionalidad de la resolución 14-2022 que había dictado el Ministerio de Trabajo, de fecha de agosto del año pasado, en ocasión de la interpretación del convenio 189 de la OIT. Recordemos que en ese momento el Ministerio de Trabajo planteó como una necesidad poder traspasar al ordenamiento nacional unas obligaciones que tenían muchos años de asumida a través del convenio 189 para regular el trabajo doméstico, el trabajo que las trabajadoras hacen a lo interno de los hogares. En ese momento se puso el instrumento en consulta. De hecho, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, estuvo aquí y explicó grosso modo el instrumento, porque hubo una labor de difusión muy fuerte. Muchas personas criticaron no el fondo de la disposición, sino la forma en que el ministerio la estaba planteando. Como todo lo que se discute en derecho, todo es discutible, pero como todo lo que se rige de acuerdo al derecho, hay una instancia judicial que tiene la última palabra. Y en este caso es el Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y no conforme a la legislación esta resolución 14-22. Fue interpuesta por recurso de inconstitucionalidad por el abogado Luis Vilches, quien el día de hoy, dentro de algunos 5 o 6 minutos, a las 3:30, tendremos el grato honor de poder tener una entrevista con él para que nos explique de manera general el alcance de esta disposición y qué significa de cara a los derechos que ciertamente quedan pendientes por regular. En el día de ayer muchas personas decían que entonces hubo un retroceso en materia de derechos porque las domésticas están desamparadas. Ni hablar que el presidente de la República usó esto como una bandera de su gestión. Yo lo que no entiendo es por qué tienen que emitir la resolución teniendo ese conflicto con normas constitucionales. Dice el ministerio. Sí, el ministerio, yo no lo entiendo, porque incluso que salga con un sesgo constitucional de un colectivo como el Congreso Nacional, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un grupo y puede que alguien empuje algo y sorprenda al otro grupo. Y tiene iniciativa legislativa para hacerlo. Y tiene iniciativa. Que es una falla también, pero se estila que eso pueda ocurrir y se admite como lógico. Pero en un Ministerio de Trabajo no. ¿Por qué? Porque se asume que tiene un filtro que no está distorsionado por la confrontación de fuerzas en conflicto. Ahí el único objetivo es tratar de hacer la cosa en términos administrativos sin que riña con la ley. Ahora, una pregunta que yo me hago, ¿por qué esta iniciativa viene de un ciudadano común y corriente y no viene quizás de un colectivo empresarial, algunos de los cuales estaban buscando algunos resquicios de la legislación, de esta disposición del Ministerio de Trabajo, para encontrar a dónde le perjudicaría? Porque tú no conoces algo que se está haciendo aquí con mucha frecuencia, y es que un colectivo de interés se esconde detrás de, no estoy diciendo que este sea el caso, se esconde, mira, aquí con mucha frecuencia, colectivo, y eso lo impusieron los partidos políticos, mandaban a una gente a encaminar una acción de inconstitucionalidad o una ONG a encaminar una acción de inconstitucionalidad, pero lo que estaban detrás eran ellos. Y eso está... Ellos nomás firmaban y ponían el sello. Pero además ellos no se queman en el proceso. No, porque juegan dos bases. Ahora, y aquí hay gente... Que no estamos diciendo que sea el caso. Que no estoy diciendo que sea el caso. Mira, por ejemplo, perdóname, Lenchi. Por ejemplo, aquí hay gente de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y de lucha contra la corrupción, que lo que hacen es pelear casos de corrupción. O sea,
defender a corruptos. Oye, en el plano privado. Sí, acciona, porque, por ejemplo, cosas de las que yo he sido testigo y que incluso por mis posiciones públicas he sido objeto de intermediación con mucha frecuencia, porque yo me meto en muchos líos. Y yo me he tenido que entender, abandonar posiciones ríspidas que he adoptado, porque se ha metido gente a mediar entre organizaciones que supuestamente luchan contra la corrupción, que lo que hacen por detrás es convertirse en alfil de corruptos. Mira, este es un tema, todavía sigue siendo un tema un poquito complicado. No es que sea complejo, es un poco complicado el trabajo doméstico en tanto trabajo informal como ha sido hasta ahora. Porque en términos legales, yo honestamente en mi interior estoy de acuerdo con que se fijen derechos para este tipo de trabajadores. Todos aquí estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, hay muchas cosas prácticas como que para mí no van a funcionar y que en términos concretos quizás se convierte en una suerte de retroceso para la misma empleada. Yo tengo ahí confieso que me muevo en un plano bien dubitativo. Es necesario que estén protegidos, pero al mismo tiempo esa protección no puede afectarle, porque la dinámica de empleo de las empleadas y empleados es totalmente distinta al enfoque legal o a lo que la Constitución puede incluso consignar, sin necesidad de que en términos prácticos lo que se haga en los hogares sea anticonstitucional, sin necesidad de que sea ilegal. Pero hay una serie de manejos particulares que se verían afectados o comprometidos, y eso a la larga afecta al mismo empleado. Y estamos hablando de un sector totalmente, hasta ahora, informal. Pero ocurre que la mayoría de los trabajadores informales de República Dominicana no están bajo la tutela de ninguna ley. No, pero tampoco. Ya no están tan informales las trabajadoras domésticas, ¿no? Se han instalado de manera acelerada una serie de oficinas para la subcontratación, que son los que luego te ofrecen el servicio. Sí, pero mira, en 26 días estuve leyendo. En 26 días solo se registraron 582 de manera legal. Eso quiere decir que se registraron 2 personas. Pero lo que te quiero decir, por día. Por ejemplo, cuando hay, ¿saben cuánto tenemos nosotros ahí? 233.328 empleos en el servicio doméstico. Pero te voy a poner un ejemplo. La comparación debió ser, si esto hubiese sido realmente tan beneficioso o tan claro a los ojos es que también hubiese habido toda una avalancha en términos legales y no hubo una resistencia, perdón, del punto porque la interrupción, porque es jurídico, del punto hubo gente que se resistió precisamente a sabiendas de que había una acción directa de inconstitucionalidad. Hubo gente que dijo, vamos a esperar en qué para esto, porque ahora que el que se inscribió quedó expuesto y el contrato es vinculante frente a esa persona. El que se quedó esperando esto y no lo hizo, es decir, el 99.7%, por decir un número, ahora tiene que esperar, que haya una ley, y eso durará la seca y la maica. El amigo Antoliano Peralta, caramba, tantos años conociendo la carrera, la trayectoria del jurídico del Poder Ejecutivo, más el personal jurídico del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo pueden cometer una pifia de ese tamaño? ¿Cómo se puede? ¿Cómo pueden lograr? ¿Cómo pueden hacerlo? Y que el Poder Ejecutivo pase vergüenza. Y se notó desde el principio que se trató de un populismo gubernamental. Que esa decisión fundamentalmente vino a entorpecer y a dañar inclusive la posibilidad de trabajo de muchas mujeres que necesitan esos trabajos, pero complicó la manera de hacerlo. Ahí tenemos una línea en llamada ahí. Tenemos en la línea al doctor Luis Vilches, abogado laboralista, que fue la persona que interpuso el recurso, la acción directa en inconstitucionalidad contra la resolución 1422, que finalmente el Tribunal Constitucional falló y dio a conocer el día de ayer. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, gracias. Gracias. Doctor, estábamos aquí comentando antes de su llamada sobre el alcance de la resolución, de la sentencia, y aún a sabiendas
de que solamente tenemos conocimiento de la parte dispositiva de la misma. ¿Cuál sería su valoración con relación a los pedimentos suyos en la acción directa de inconstitucionalidad y lo que finalmente el tribunal a través de su parte dispositiva expuso? Bueno, yo entiendo de que el Tribunal Constitucional tomó en cuenta lo relativo a lo que se planteaba de que con esa resolución se estaba violando, entre otras cosas, la separación de los poderes, donde el ministro del Trabajo estaba tomándose para sí atribuciones que no le correspondían, como era en este caso el de legislar. Pues a través de una resolución pretendía modificar disposiciones del Código de Trabajo, que es una norma superior, una norma jurídica superior, una ley especial como es el Código de Trabajo. Entonces, ese fue uno de los puntos que nosotros planteábamos en nuestros recursos y entendíamos que, contrario a lo que entendía el ministro de Trabajo, de que el convenio 189 le daba esa facultad, entendíamos que no, pues el mismo convenio no tiene cláusulas que se puedan considerar autoejecutables. Y entonces, para colmo, entre las disposiciones del mismo convenio, le señalaba de que cada país que firmaba tenía que ajustar ese convenio a la legislación de cada país. Entonces, ¿cómo se hace eso en República Dominicana? Bueno, para eso tú tienes obligatoriamente que presentar tu propuesta de ley ante el Congreso. Entonces, no es a través de una resolución. Y eso es un precedente peligrosísimo que estaba haciendo el ministro de Trabajo de esa manera, porque eso era un ejemplo que otros ministros podrían hacer o utilizar a fin de aprobar sus disposiciones por arriba de la ley que esté vigente, que ellos encuentran que le está entorpeciendo. Doctor Vilches, Graimer Méndez de este lado, gracias por atender la llamada. En lenguaje simple y llano, le voy a preguntar algo para que lo aterrice para el público que nos escucha. Sí. Pero en el imaginario colectivo, por un tema de empatía y de observación de mejoría social para un sector altamente importante en el desempeño de los hogares. Pero ¿dónde es que colide el derecho de esas personas y la legislación dominicana? Bueno, no el derecho de esas personas, sino más bien la resolución, porque no podía estar modificando, por ejemplo, la jornada que establece el Código de Trabajo, no podía tampoco modificar lo relativo a lo que tiene que ver, por ejemplo, con las horas que puede trabajar, no podía, por ejemplo, declarar, porque entonces para colmo comete errores en la misma resolución. Uno de ellos fue que declaró el trabajo doméstico como un trabajo peligroso. ¿Qué pasa con eso? Que eso pocas personas lo entienden y se lo entiende la buena fe, porque con eso lo que estaba tratando de realizar era de que personas menores de edad trabajaran como trabajadores domésticos. Pero ¿qué ocurre? El Código de Trabajo establece que todos los trabajos considerados peligrosos, que sí el ministro de Trabajo puede declarar el trabajo como tal, o sea, darle esa categoría, no pueden trabajar más de 6 horas. Lo tiene prohibido porque obviamente si es peligroso es por una razón. No es para que trabajen más horas de la cuenta. Entonces, por un lado tú tienes que te dice que el trabajo doméstico son 8 horas, pero el trabajo peligroso, incluso en convenios que se han firmado en relación a trabajo peligroso, no permiten que trabajen más de 6 horas. Entonces, esa era una situación que legalmente iba a traer problemas tarde o temprano por igual. Doctor, me voy por otro plano, agradeciendo mucho sus orientaciones que son claras. ¿A qué usted atribuye que, pese a toda la difusión que tuvo, hubo tan pocos registros hasta el día de hoy a nivel estatal, a nivel oficial, conforme a esa normativa que dispuso el Ministerio de Trabajo? Porque apenas 500 y pico se registraron. Sí, y entonces entiendo yo de que también las mismas trabajadoras domésticas no estaban muy de acuerdo con lo que ahí estaban señalando y la forma en que esta resolución estaba estructurada.
Entonces era un asunto que muchos empleadores no terminaron de entender qué era lo que querían hacer ahí, o se dieron cuenta de que había una serie de puntos de que definitivamente no había forma de aplicarse. Así que esa conversación que debió haber tenido la doméstica con sus empleadores, entiendo que no se dio. Por igual de que había un miedo de que al inscribirse podían perder ciertos derechos que tenían a través de SENASA, que realmente no lo perdían, pero es un asunto de que a pesar de que hubo mucha publicidad, entiendo que hubo muy poca explicación sobre lo que conllevaba. Doctor Luis Vilches, ¿usted se representa a sí mismo o usted representa algún conglomerado empresarial, laboral o alguna institución, sea privada, pública, ONG? Y otra pregunta que quiero que me responda es, en caso de usted no haber introducido ese recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿qué pudo haber pasado? Porque el pasado 2 de mayo se suponía que entraba en vigencia la resolución del Ministerio de Trabajo. Sí. Bueno, por un lado, yo me representaba a mí mismo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver sobre lo relativo a que pudo haber pasado o que puede haber pasado, porque entiendo yo de que la resolución en sí estaba en vigencia desde principio de año. Lo que pasa es que había una parte que era la relativa a la seguridad social que todavía estaba apenas arrancando. Pero ¿qué pasa? Esa resolución, ahora hablando de la otra resolución que estaba que vino como producto de esa del ministro de Trabajo, que es la del Consejo Nacional de la Seguridad Social, también incurría en violar la separación de los poderes del Estado cuando el Consejo Nacional de la Seguridad Social modificaba a través de resolución lo que tiene que ver con la Ley 8701 de Seguridad Social, en el sentido de que establecía de que los trabajadores domésticos tenían que ser inscritos en el régimen contributivo subsidiado. Pero ¿qué ocurre ahí? El contributivo subsidiado habla de que solamente 2 personas son las que se concentran ahí, que es el Estado y el trabajador. O sea, ellos son los responsables de cotizar ahí, no el empleador. ¿Por qué lo tenía así estructurado? Porque de esa manera evitaba que todas las obligaciones y penalidades que existen, por ejemplo, para las empresas con relación a los trabajadores cuando no cumplen con el pago de la seguridad social o se atrasan, también afecten a la familia. ¿Cómo qué? Bueno, hay multas, hay demandas en daños y perjuicios, incluso, por ejemplo, en los casos de demandas penales laborales, que se puede dar el caso de que ante la incomparecencia de la persona que tiene la querella puesta, mandarla a buscar preso. Entonces, es complicado. Que entonces decía de que si bien usted está vendiendo o tratando de que las personas sepan de qué se trata estas resoluciones, usted también le tiene que estar señalando sobre cuáles son las cosas malas o las obligaciones y penalidades que la misma conlleva. Porque entonces una persona de buena fe inscribe a su trabajadora doméstica por cosas de la vida, porque son familias, se atrasan en un pago de la seguridad social y ya está incurriendo en una falta. Y en una falta que puede incluso terminar en una sentencia que conlleva un embargo. Y entonces, imagínense. Y el tema, y este tema de la demanda ante cualquier situación, imagínese usted los expuestos que estaría cualquier familia con cualquier situación que usted no está ahí porque usted le deja la casa solo. Entonces, pero una cosa, usted dice que se representa a sí mismo, pero ¿qué lo llevó a hacer esta demanda? Porque usted le acaba de hacer un gran servicio al país, pero el interés mueve la acción, dice una expresión jurídica. Bueno, en sí yo lo que, para mí fue de que las cosas se dan correctamente. Porque por un lado está de que estamos pasándole por arriba a lo que es el Congreso, que es donde se deben estar discutiendo las leyes y leyes que afectan a todo el mundo, como sería o disposiciones que afectan a todo el mundo, como sería el caso del trabajo doméstico. Entonces, ¿qué ocurre con eso? De que uno como abogado laboral, que sabe lo que ocurre en los tribunales de trabajo, en demandas entre empleados y empresas,
entiendo que era un mal servicio el dejar esa disposición vigente, porque las mismas situaciones que se dan con la empresa, donde le hacen embargos a las cuentas personales de la empresa, de los accionistas de la empresa, o embargos ejecutivos donde van a la empresa a retirarle propiedades de ellos, se le llevan el carro, se le llevan bienes. Entiendo de que eso no se puede dar en la familia. Eso, y no solo eso, sino que eso va en contra del mismo servicio doméstico, porque ¿quién, conociendo de las situaciones que se pueden producir, va a contratar a una empleada doméstica bajo ese formato? Doctor, una pregunta. Se habla, algunos abogados laboralistas en ese momento, incluso cuando se estaba en la fase de consulta pública del instrumento, señalaban que había que, cito, aplatanar el convenio 189. Claro. Pero claro, ¿cómo podemos traducir en el terreno de lo factual, y usted que es una persona vinculada al tema laboral, cómo podemos traducir esas disposiciones amplias y muy fundamentalistas del decreto 189 a la realidad del día a día de la República Dominicana y a la doble realidad? Por un lado, a la de la clase media alta, que tiene a una persona en su casa, pero a las personas de muy bajos recursos que tienen que dejar a una persona dentro de su casa que le cuide la casa o que le cuide el muchacho para ellos poder salir a trabajar e intentar cuadrar el fin de mes. Es que eso justamente era una situación, nunca se adaptó a la realidad dominicana, porque mucha gente, sobre todo a nivel político, entienden de que el trabajo doméstico es solamente de clase media alta y clase alta. Sin embargo, se olvidan de que muchas domésticas, cuando justamente lo que usted estaba explicando, cuando van a trabajar tienen que dejar a otra persona en su casa, pero adivinen que esa persona que quede en su casa también tendría, si hubiera estado la resolución vigente, también tendría que estar cumpliendo con esa resolución. Entonces, ¿qué mecanismo tiene una persona de escasos recursos, que tiene una persona en su casa cuidándole a los niños, de adaptarse a esa resolución y de cumplirla religiosamente? Entonces, eso es algo que debieron sopesarlo antes de tomar esas decisiones. Bueno, pues muchas gracias, doctor Luis Vilches, abogado ius laboralista, quien estuvo hablando con nosotros en ocasión del recurso de acción directa de inconstitucionalidad que puso ante el Tribunal Constitucional en ocasión de la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo, que finalmente fue resolutada según sus requerimientos. Muchísimas gracias por participar, doctor. A la orden siempre. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.